Muchas gracias. Hacerle zoom ahí a la cámara, ¿no? Sí. Está dentro del control ahí, ¿no? Sí. Ya, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de verles. A ver, ahí hay alguien que quiere entrar. No, es el... ya, no, sí, sácalo, por favor. Ya, tenemos... ¿Está la Gladys? No. Carlos Chávez está ahí, lo veo. Pilar también. Bárbara Saavedra, Constanza Espinosa, Verónica Vázquez, Luis, ¿no? Sí. ¿También? Rodrigo Fuster, no. ¿Y Rodrigo Esteve? Ya no está. Moana tampoco, ¿y Joaquín tampoco? Tampoco. Ya, pero tenemos quórum, así es que muchas gracias. A ver, como ustedes saben, tenemos un cambio en la metodología de estos consejos consultivos, porque tenemos una cantidad importante de instrumentos que vamos a tener que ver en las próximas semanas y meses, y para hacer el trabajo más eficiente y poder utilizar vuestra expertise y tiempo de una manera más eficiente, se les ha enviado a ustedes con anticipación los instrumentos, pero también grabaciones, y por lo tanto la idea es que ya no vamos a hacer más las presentaciones durante el consejo, sino que durante el consejo, la sesión, vamos solamente a responder a preguntas. ¿Sí? ¿Están todos al tanto de esta nueva metodología? ¿Sí? Ok, ya, vamos a ver entonces cómo nos va. Tenemos 3 temas hoy día. Tenemos 2 reglamentos y la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y vamos a comenzar por el anteproyecto del reglamento para la clasificación de especies según su estado de conservación, y para eso nos acompaña acá Charif Tala, que es el jefe del Departamento de Especies. De conservación de especies. De conservación de especies. Bien. Así es que la palabra está abierta. Hola, buenas. ¿Abierto para nosotras? Sí, así es. Ya, que bueno. Bárbara. Yo solo tengo un comentario en relación al reglamento de clasificación de especies, y se refiere a una indicación que sale, a ver, está en la página 9, donde se identifica con nombre y apellido la variable de cambio climático, ¿ya? Eh, no entiendo por qué se identifica que se pondrá especial atención al tema del cambio climático cuando, tal como es uno de los factores que afectan a la conservación de la especie, un factor recientemente adicionado en todo lo que tiene que ver eh, con los temas de conservación, pero que suma en el mismo nivel a los otros factores, los drivers directos eh, de conservación de especies, que tienen que ver con cambio en el uso del suelo, en ese orden, ¿no? El más importante ciertamente ese, la invasión de especies exóticas es la segunda, sobreexplotación, la tercera, contaminación la cuarta, y cambio climático. Entonces, no entiendo por qué está identificado aquel factor y no los otros. Y mi sugerencia es que se pongan todos y que se haga explícito, eh, eh, porque están, como te digo, al mismo nivel, para justamente ser capaz de darle doble clic o llamar a la gente que participe en la clasificación a poner atención a todas esas variables en condiciones de igualdad. Eso
Ujú. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿No? Ok. Sharif, entonces. Sí, Ayúdanos. bueno, un gusto, sí, gracias. Un gusto saludarles y a ti, Bárbara, especialmente con tu pregunta. Sí, Hola, Sharif. es un gusto verte. Eh, la incorporación de ese articulado guarda relación fundamentalmente con la ley de cambio climático, con la estrategia climática de largo plazo, que establece una obligación de que los distintos instrumentos hagan una mención especial a cambio climático. No obstante, como bien tú lo dices, efectivamente respecto de los criterios, lo que evalúa el Comité de Clasificación de Especies, y así ha sido en la historia, ha sido todas las presiones, todos los drivers que afectan a las especies. ¿Ya? Cambio climático tiene una mención especial dentro de los criterios de la UICN hay uno de los criterios incluso que tiene que ver con la proyección en el tiempo, hacia adelante, y ahí cambio climático se considera. Pero la mención dentro del reglamento guarda relación con lo que yo les indicaba, la estrategia de cambio climático y la ley de cambio climático, que hace un mandato especial a la mención de cambio climático dentro de los distintos instrumentos. Pero a la hora de evaluar se lo pondera efectivamente en mérito en relación a la información que existe y que está disponible para cada una de las especies. Por lo tanto, no es que a la hora de evaluar se le vaya a dar un mayor peso respecto de la otra información que está disponible. Es por eso que la mención específica está puesta dentro del reglamento, pero no dice perdón, y eso no se relaciona con que los otros factores de amenazas a la biodiversidad vayan a tener un menor peso a la hora de hacer la evaluación luego de la aplicación de los mismos criterios de la UICN. Ahora, podría buscarse algún mecanismo de incorporar dentro del fraseo no sé si de ese artículo en especial o de alguno de los otros, que hay que verlo con el área jurídica, de hacer mención a los distintos factores de amenaza que afectan en general a las especies, que son claramente los que tú has mencionado. Pero la explicación directa de la mención expresa tiene que ver con la indicación de ley de cambio climático, ley marco de cambio climático. No sé si con eso respondo al menos la Ok, razón del por qué sí, está ok, ahí. entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente bien, Sharif, y que me parece buena tu sugerencia de ver la forma de incluir los otros, porque lo que sucede es que el tema de cambio climático se ha tomado la agenda en propiedad, em, pero también se corre, como no, si no están explícitamente los otros, uno sabe cómo funcionan estas cosas, entonces no necesariamente van a aparecer al mismo nivel. Así que si se puede evaluar un fraseo que permita visualizar los otros factores que están súper requete contra archi reconocidos y validados por toda la comunidad científica a escala global y también. Sí, Sí, está sí medio está como cortado. entrecortado. Pero entendido, Bárbara, también me parece importante. No sé si ahora surgió alguna otra pregunta, ¿no? Ok, pasamos al segundo, entonces tienen que esperarnos un poquito porque en 5 minutos llega Vanessa. Avisa. Ya, yo me retiro, sí. Ya, yo los dejo. Sí, Que estén muy bien. gracias. Gracias. Vamos a llamar a que llegue la persona que está a cargo del reglamento, ¿ya?
Hoy con este nuevo sistema nos vamos a ir por un tubo. Sí, La pega la tenemos nosotros nomás antes. exacto. Hola. Te atacamos porque le pusimos un poco de zoom para que no vieran. Entonces, si estás allá no te van a ver. Me dicen que Vanessa viene. Ya. No sean tímidas, si yo no muerdo. Porque la Vanessa yo creo que ella va a hacer la exposición de todo. Es que no hay exposición, son preguntas. ¿No? Ah, ya. Ok, bueno. Ya, ok. Ya, entonces el segundo tema es un reglamento sobre los contratos de retribución por servicios ecosistémicos. Y este es un reglamento que está mandatado en el artículo 52 de la ley del SBAP. Y Vanessa Sepúlveda, que era la abogada, no ha llegado todavía, pero perdón, tu nombre. Constanza Muñoz. Constanza acá nos va a ayudar a responder sus preguntas, dudas que tengan con respecto a este reglamento. Pilar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, ministra, por esta nueva forma de proceder. Está interesante. Sí. ¿Cómo se llama? Igual es súper importante, por lo menos para mí, ver las presentaciones, así que también agradezco que nos hicieran llegar las presentaciones, sobre todo de estos instrumentos que son bastante nuevos. Sí. Por lo mismo. Ahí, con respecto a este reglamento, agradecer que está el texto completo, con sus vistos, considerando. Así que muchas gracias por haberlo subido así. Y la principal observación que tengo de momento es en el artículo 6, que establece, en el reglamento se establecen como los requisitos mínimos que tienen que tener y algunos opcionales que están en el artículo 6. Y ahí mi sugerencia es, uno, en primer lugar, estos son contratos en donde el servicio no es parte, sino que lleva un registro y todas esas cosas. Por lo cual exigirle contenido es como para hacer un checklist a ver si se ajustan o no. Por eso son mínimos y por eso el artículo 52 dice
El contrato se perfeccionará por escrito y contendrá los derechos y obligaciones de las partes. El servicio llevará un registro de los contratos que cumplan con los criterios y contenidos mínimos. Nada más. ¿Ya? Si uno le agrega criterios opcionales, es igual, sigues restringiendo el tipo de contrato, sigues restringiendo el tipo de, las cláusulas que pueden contener. Hay estructuras corporativas que son más complejas, que deben cumplir con otras normas, que también van a tener que insertar normas producto del cumplimiento de esos otros marcos regulatorios. Temas de libre competencia, son cosas que se me están ocurriendo así como muy en general, por lo cual les sugiero no contemplarlas, porque uno, la ley no les pide, y dos, van a restringir el tipo de contrato, con tal de que estén los elementos que se establecieron. Yo creo que con eso basta, si no van a quedar muchos contratos fuera. Esa es como la sugerencia. Ahí no sé si quieren responder al final. No, no, al final respondemos a todas las preguntas. Gracias, Pilar. Carlos y después Bárbara. Bien, gracias, ministra. Sí, también quisiera agradecer la oportunidad de haber podido mirar la presentación. Esta es una modalidad nueva. Una de mis aprensiones con esto cuando me lo comunicaron y tuve algún diálogo con María José tenía que ver con cuánta conversación se va a gatillar, digamos, ¿no? Con esto, pero estamos explorando, supongo yo, este funcionamiento. Ya, Eh, hasta ahora. yo tengo un comentario y luego tres preguntas. El comentario general es que me parece muy interesante y atractivo que en el abanico de instrumentos que se va a considerar en esta área, digamos, se incorporan instrumentos económicos. Yo entiendo, porque algo he seguido la literatura relacionada, que a nivel internacional deben haber unos 500, 600 programas de pagos por servicios ecosistémicos en funcionamiento, y la cantidad de recursos que se mueven anualmente, que son 30, 40 billones de dólares. O sea, eso es algo que existe y como se plantea en la presentación, se planteaba, hay experiencia previa que uno puede usar para ver cómo funcionan, para aprender cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas de funcionamiento, en fin. Digo. Ese es como un comentario general. ¿No? Las preguntas que tengo son las siguientes. Lo primero, y porque yo no soy abogado, entonces no conozco la técnica jurídica propiamente tal, entonces quisiera tener claridad si en este reglamento, este reglamento está considerando solamente la posibilidad de un instrumento de pagos por servicios ecosistémicos en que se contempla la participación de usuarios privados exclusivamente, ¿no? Que las partes son privadas las que van a negociar y el Estado aquí representado por el servicio que corresponda, digamos, tiene un rol de promover, articular, de salvaguardar los registros apropiados, en fin. Entonces, o alternativamente, también esto abre la posibilidad para que, por ejemplo, el sistema tenga financiamiento por parte del Estado, que actúe como contraparte, que compre servicios ecosistémicos. Y una tercera modalidad que uno puede pensar, y no sé si está incluida aquí, es si es posible aquí que si por motivaciones regulatorias, partes privadas intenten acordar contratos de este tipo para compensar y cumplir con regulaciones, digamos, en otros contextos. O sea, si esto va a dialogar o no con alguna forma de compensación. Que son a todo esto los tres sistemas que yo conozco en la literatura. Ya, esa es una primera pregunta. La segunda, una cuestión que aparece muy nítida en la literatura es que para que estos sistemas funcionen bien, es muy importante, o para que el instrumento funcione, es muy importante que exista capacidad administrativa, que exista monitoreo y que exista fiscalización para disuadir incumplimientos de contratos. Porque alguien puede hacer un contrato, ¿verdad? Y cambian las condiciones y después va a querer alejarse del contrato. ¿No? Y sobre todo esto se torna más importante en eventos donde hay incertidumbre. ¿No? Incertidumbre, por ejemplo, incertidumbre exógena asociada a cambio climático, por ejemplo. Sería una fuente de incertidumbre. ¿No? Entonces, yo quisiera conocer si existe alguna idea inicial sobre estas capacidades. ¿Estas capacidades existen?
¿Están garantizadas? ¿Van a existir? ¿Están los recursos adecuados? Yo siempre pregunto lo mismo aquí, digamos, ¿no? Si el Estado va a tener recursos adecuados para hacer que esto funcione de manera razonable, digamos. Y si va a estar adecuadamente financiado la operación. Y por último, que está relacionado al punto anterior, lo vi a la pasada muy en una frase o algo así, digamos, pero es muy importante aquí las consecuencias de incumplir los contratos, digamos, ¿no? Y si el Estado se va a hacer parte aquí, no sé, como una unidad que da fe de estos contratos, que mantiene los registros de los contratos, etcétera, ¿cuáles son las consecuencias de incumplir los contratos? Si son parte de esto, si las partes si son partes privadas, van a ir a alegar a los tribunales, en fin, esas inquietudes las tengo porque, bueno, no soy abogado, digamos, pero los incumplimientos de contratos son un problema aquí. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bárbara. Me toca, que tuve que salir un Sí. segundo. Te Sí, estaba dando la palabra. ya, gracias. Es que sabes que tengo problemas con el audio y tuve que cambiar de lugar. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, sí. Ya, gracias. Ay, oye, sí, súper interesante ir viendo ya estas cosas en la realidad y yo tengo varios comentarios que algunos generales y los tengo un poco ordenados en relación al texto, pero primero el comentario general es que a mí me pasa con este anteproyecto y con este reglamento, es que veo muy claramente desarrollada la parte más contractual, legal, administrativa, y al mismo tiempo no veo de manera clara la parte ecológica sobre la cual habla este reglamento. Entonces, eso me parece tiene que ver y se conecta un poco con con la pregunta que hizo Pilar y también con lo que acaba de decir aquí Carlos. Entonces, algunos ejemplos de eso los voy a mencionar a lo largo de mis comentarios en general. Pero una cosa que me parece relevante, y tampoco lo veo en el reglamento, y es cómo funcionan realmente estos instrumentos para que tengan efectivamente un impacto en mejorar las condiciones de la biodiversidad, y está indicado así en la exposición que nos hicieron, es que tienen que estar conectados de manera explícita con los programas de conservación del Estado. Programas que pueden tener forma de programas de restauración, programas de implementación efectiva de, no sé, de control de especies exóticas invasoras, y que son los grandes programas, los grandes desafíos de conservación que tenemos en general y que en particular en Chile operan de la misma manera y que también están contenidos en esta nueva institucionalidad. Entonces, a mí me parece que debería haber aquí un cruce explícito entre una cosa y otra, porque tal como está puesto, eh, pareciera ser que aquí estamos haciendo una transacción de algo muy simple y la naturaleza y la biodiversidad está muy lejos de aquello. Y yo te digo al tiro, o sea, ciertamente el Estado tiene que tener un rol, todas esas restricciones que menciona Pilar de contenido opcionales. Son cosas que tenemos que tener claras y que tienen que estar contenidas para que realmente las acciones o estos contratos realmente entreguen resultados efectivos de conservación. Entonces, a mí me parece que en general tiene la mitad desarrollada muy bien la parte legal, pero le falta la otra. Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, es en relación al artículo 3 y sus definiciones, donde faltan definiciones ecológicas, definiciones de ecosistemas, de calidad de ecosistemas, ecosistemas de referencia, benchmark, de servicio ecosistémico. No existe ninguna de esas cosas que son justamente el corazón de este reglamento y que no están.
no sé si es necesario que se repitan aquí o que se haga mención a donde están en otros lados, capaz que sea, pero aquí hay doble clic a algunas cosas que hay que hacer, que no están contenidas en el proyecto de ley SBAP y que es importante relevar. La calidad de los ecosistemas, la salud de los ecosistemas de referencia, pues es en relación a aquellos que se van a poder medir realmente eh, los efectos, se van a poder establecer las metas claras de estos servicios ecosistémicos y ciertamente asignarle pago o retribuciones. Ya eso me parece que falta en general en todo. En el artículo 4 también se ve que aquí no está, se habla de criterio de integridad ambiental, que a mí me parece súper bien que se hable de integridad, pero tenemos que ser más específicos. Lo ambiental es prácticamente cualquier cosa, pero aquí estamos hablando de cuestiones que son netamente ecológicas y por lo tanto, y existen elementos en la ciencia de la conservación, en la ciencia ecológica, que en IPBES están muchas de estas cosas ya explicitadas, que tenemos que avanzar en incorporar en estos reglamentos. La integridad ambiental es tan amplia que no sirve para este tipo de cosas, porque deja un gran espacio para que la gente que firme estos contratos después termine, como ha ocurrido con otros cuerpos legislativos, por ejemplo, asociados a compensaciones en el sistema de impacto ambiental, como era antaño, de que se impacta naturaleza y se paga con otra cosa. Y por lo tanto aquí hay que incorporar el tema de integridad ecológica o salud ecológica, ¿ya? Si no vamos a terminar siempre hablando de basura y de plástico y estamos hablando aquí de otras cosas, ¿ah? De reconocimiento y de cuidado de estructura y procesos ecológicos y además valoración y valorización de de esos elementos. Entonces yo pediría que esto fuese más específico porque están todos los elementos en la ciencia ecológica y en la ciencia de la conservación dispuestos y disponibles para ser incorporados acá. ¿Ok? En relación a los contenidos mínimos del contrato, eh, quiero también, me pregunto en relación a los servicios ecosistémicos, si se puede hacer mención ahí a la calidad de ese servicio ecosistémico, porque no basta con tener, o sea, podemos tener un individuo de una especie, dos individuos, pero ello no da cuenta de la sustentabilidad ecológica de una población, por ejemplo. Entonces, o tener un pequeño parche de bosque nativo que por no estar conectado con otros parches no va a dar continuidad a otros procesos. Entonces, me parece importante que además de definir lo que es un servicio, se le asigne un nivel de calidad, estructuras mínimas, procesos mínimos, que son cosas que están en la discusión y que existen algunos elementos indicativos para poder evaluarla en la realidad y que aquí deberían quedar de alguna manera explícitos, porque si no presta para establecer contratos y entregar a cambio cualquier contribución independientemente cuál sea su calidad. Y eso no aplica ni para medicina, no aplica ni para educación y tampoco debiera aplicar para este tipo de contrato. Eso me parece. ¿Mm? Ahí yo me perdí un poco en ese mismo punto donde se habla de el listado establecido para la identificación del servicio ecosistémico en el artículo 9. Ahí no me quedó muy claro. Si me pueden explicar de qué se trata, sería súper bueno. Luego, si nos movemos al artículo 9, donde se habla del listado de servicio y luego de ecosistemas tipo, eso yo no sé a qué se refiere. ¿Esos son los ecosistemas de referencia, benchmark, que son esenciales para poder establecer justamente referencias contra los cuales evaluar la provisión de servicios ecosistémicos de ecosistemas que están entregando a un buen potencial sus contribuciones a las personas? Entonces, no sé a qué se refiere con eso. Si es un ecosistema de referencia, que tenga ese apellido, porque ecosistemas tipo, en realidad no sé en realidad a qué se refiere. A ver, déjame ver qué otro. Esos son los comentarios que tengo. Gracias. Em,
A ver, efectivamente la ley del SBAP nos otorga como 3 tipos de instrumentos económicos y creo que este es el último de los 3 reglamentos que estamos viendo acá, porque está el de compensación, reglamento sobre compensaciones en biodiversidad, y eso como que ordena un poco las compensaciones que ya ocurren dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y estos 2 reglamentos, que uno sobre el sistema de certificación, que lo vimos hace poquito, ¿verdad? Y ahora este de contratos de retribución. Así que efectivamente como que hay que mirarlo en ese conjunto. En su momento, cuando me lo presentaron a mí, también hice notar que existe otro instrumento que ya existe, ¿verdad? Que es el derecho real de conservación. Así es que efectivamente con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas ya en funcionamiento vamos a tener como un conjunto de instrumentos económicos para el resguardo de nuestra biodiversidad. Dejo la palabra. Quizás voy a avanzar con las preguntas más técnicas y de ahí Constanza me ayuda con las más políticas. Me quedé con la pregunta de Carlos respecto a si es posible que los privados utilicen esta herramienta para cumplir con obligaciones. Estos son instrumentos voluntarios, por lo tanto, de ninguna forma el instrumento mismo va a obligar a ser utilizado para algún otro cumplimiento ambiental, pero sí puede pasar, por ejemplo, en ciertas, no sé, compensaciones voluntarias, otro tipo de instrumentos, como se utiliza ya el DRC para dar continuidad a ciertas políticas. Quizás en un futuro también se podría utilizar un contrato de retribución también para garantizar, pero no necesariamente, o sea, no va en esa línea de trabajo. Ahora, si es que el Estado tendrá solamente un rol de promotor, el reglamento lo que busca son los contenidos mínimos que deben contener estos contratos, que es, como le explicamos en la presentación, hay como una escala mayor a los contratos que el programa, ¿cierto? Pero la ley pide que nosotros reglamentemos los contenidos mínimos del contrato, que es como una escala más agregada. Entonces, si es que el Estado puede promover los contratos directamente, eso es algo que ya está establecido y que se presenta también en el anteproyecto, pero sí podría ser retribuyente de servicio ecosistémico a distintas escalas. Por ejemplo, un gobierno regional podría ser retribuyente de servicio ecosistémico, los privados también. El contrato no limita eso, sino que simplemente estructura qué es lo que se espera que contenga este contrato, el anteproyecto. Después, respecto a las preguntas que tenía Bárbara, pasa un poco lo mismo. Lo que se exige desde el artículo 52 es que se establezcan los contenidos mínimos y los criterios que se estableció como un criterio de integridad ambiental. Y faltan estas conexiones más macros, por ejemplo, el monitoreo y lo que ustedes también estaban comentando, pero a nivel de contrato es complejo promover este tipo de instrumentos si es que se establecen esas condicionantes en una escala pequeña. Esas condicionantes, por ejemplo, lo que mencionabas, el control de especies exóticas, cómo se conecta con otros instrumentos de conservación que también va a tener el SBAP, eso se debiese regular a través de un programa de retribución, no a través de un contrato, porque los contratos de retribución podrían tener distintas escalas y distintos objetivos ambientales y ser a una escala mucho menor que lo que va a buscar un programa que podría contener monitoreo, que va a poder tener fuentes de financiamiento unidos, ¿cierto? Entonces, también lo vimos desde esa forma cuando se empezó a diseñar este tipo de instrumento económico, y para no dejarlo como limitado a la aplicación de un tipo de programa, tuvimos que no hacer mención a estos otros aspectos más específicos. Y luego con lo otro que me queda sobre el listado de servicios ecosistémicos y los ecosistemas tipo, la propuesta que se hace ahí es que este listado ecosistémico no limite la integración de otros servicios ecosistémicos, pero que sí sirva de referencia para categorizar.
y para que dentro de un mismo servicio ecosistémico no se repitan 5 nombres distintos y que el mismo SBAP pueda ir categorizando esta información. Y los ecosistemas tipos, a lo que se refiere, esto va también en el marco de la clasificación de ecosistemas, pero a lo que se refiere es que todo contrato va a estar explícito en un área. Por lo tanto, los servicios ecosistémicos de objeto del contrato deberían estar aplicados también a un ecosistema. Entonces, lo que se busca es también categorizar esa información para que no tengamos ciertas disidencias o muchas variables en la aplicación y sistematización de estos contratos cuando ya esté aplicado. Esa es la idea de estas listas que no son taxonómicas, o sea, no van a dejar fuera a los servicios ecosistémicos que no estén dentro de esta lista, sino lo que va a servir es para que se ordene la información. Ahí ya me quedaron un par de dudas que son más jurídicas, no sé si... Sí, yo creo que, a ver, solamente puntualizar respecto a lo que comentaba Pilar, que los requisitos opcionales son precisamente opcionales, no obligatorios y por lo tanto no tienen por objeto limitar de ninguna manera los contratos que se inscriben, sino que es solamente una especie de guía para entregar ciertas herramientas quizás a actores que no tienen tanto conocimiento sobre el tema y establecer algunas como directrices. Ese es como el objeto un poco de los contenidos opcionales. Y bueno, respecto de lo que comentaba Carlos, precisamente también lo adelantó un poco Vanessa, el reglamento se refiere a quiénes son los que pueden celebrar los contratos de retribución y establece que pueden ser personas naturales, jurídicas, pueden ser personas públicas o también privadas y también pueden ser agrupaciones de ellas. Entonces, de esa manera también intentamos precisamente establecer un reglamento amplio pensando en que las posibilidades que se pueden dar en la práctica de este tipo de contratos son muchas y precisamente así está pensado. Entonces, no queremos limitarlo a ciertos supuestos o a cierto tipo de retribuciones. Eso por un lado, y también respecto a si es que existe un monitoreo, fiscalización y si existen como capacidades del Estado para esos efectos. La verdad es que el reglamento únicamente nos faculta, o sea, faculta al SBAP para crear un registro de los contratos. Por lo tanto, no es una institución, digamos, en la cual el servicio pueda tener mucha intervención respecto de la ejecución del contrato, ni cuestiones ya más de fondo. Entonces, lo que al final tratamos de incorporar de alguna manera dentro de las facultades que tenemos es sanciones frente a ciertos incumplimientos que se reflejan en que en la eliminación del registro. Por ejemplo, frente al caso que el servicio se entere incumplimientos graves del contrato, la sanción es la eliminación del registro. Pero esas son las facultades que tenemos, que nos dio la ley en el fondo para poder operar respecto a los contratos. ¿Esas son todas las preguntas? No sé si hay alguna otra. ¿Faltó algo que respondiéramos? ¿Estamos tranquilos? ¿Sí? Yo encuentro que Solo tengo un comentario, si puedo Mm. hacerlo, en Dale. relación a lo que comentabas de que esto tiene que estar, esta pago de contribuciones tiene que estar conectado a programa. Entiendo que no se mencione un programa, pero que explícitamente se pueda exigir que estén conectados a algún programa. Eso se puede hacer porque, ¿sabes lo que pasa? Que al menos como la experiencia que yo tengo, que he visto en otros países donde han funcionado algunas de estas cosas de muy buena manera, han funcionado justamente, como el caso de Costa Rica, porque estos contratos están supeditados a las prioridades territoriales y causales de degradación o recuperación de biodiversidad. Y es ahí donde se concentran los esfuerzos de todo el sistema para promover, establecer y darle continuidad en el tiempo a estos contratos, con resultados que son muy buenos. Entonces, la medida que se explicite que que tienen que responder a esas necesidades, me parece que es un avance. Si lo dejamos de manera suelta,
va a hacer, tenemos experiencia en el Estado que ya han sido así en relación a otros agencias en donde se ha invertido mucha plata en pagar por plantar árboles nativos, pero que no siguen un programa integrado. Y por lo tanto, todas esas inversiones se diluyen porque no consideran los problemas asociados a la escala y a las prioridades para hacer esas inversiones, tanto de parte de los tiempos y platas que vienen del Estado, como también de los privados. Entonces hay que avanzar en alinear esas dos cosas. Si se puede poner de alguna manera, está dicho en el video y tiene todo sentido en base a la experiencia internacional, sería una pérdida de oportunidad no explicitarlo acá. Eso. Sí, lo que yo entiendo, Bárbara, es que, o sea, por lo menos lo que me explicaron a mí, es que la ley no habla de programa, lamentablemente. Habla solo de los contratos y dice que, claro, en un reglamento se establecerán los contenidos mínimos. Sin embargo, igual acá se incluye la posibilidad de tener programas. Yo entiendo perfectamente de lo que hace sentido es que el Estado piense en un programa con una mirada estratégica hacia dónde avanzar y cómo avanzar, resguardando a través de estos instrumentos ciertos servicios ecosistémicos que queremos profundizar, mejorar, resguardar, etcétera. Pero yo entiendo que por eso quedó como no tan explícitamente anclado que el contrato tiene que ser obligatoriamente parte de un programa. Claro, no queda anclado para igual fomentar que se desarrolle este tipo de contrato a una escala menor, pero en el artículo 10 se dice que el Ministerio del Medio Ambiente podrá elaborar un programa de retribución y también señalamos al final que el SBAP también podrá promover el desarrollo de estos programas. Entonces nosotros igual notamos esa deficiencia que quedó en el artículo 52 al solo referir a los contenidos mínimos de los contratos y por lo mismo también lo incluimos en el anteproyecto. Pilar. Sí, perdón que sea insistente con ese artículo 6, pero ¿cómo se llama? En derecho público es súper complicado la frase entre otras, ¿ya? Como los va a restringir a ustedes en cuanto a qué considerar un contrato o no, ¿ya? Porque si bien se señalan algunas como ejemplo, el entre otras, y pensándolo como el objeto también, como desde el lado de poder como promover esto a personas quizás que tienen menos asesoría legal, no pensándolo en términos corporativos, quizás podrían establecer ciertos contratos tipo, algún tipo de solución de esa naturaleza quizás podría ayudar, pero lo otro lo puede hacer restringido según quien esté administrando en el servicio esos tipos de contratos. Entonces, por eso como mi sugerencia es como, no se los pide la ley, ¿para qué van a insistir con eso? Porque les va a restringir ese tipo de contrato y además esa frase del entre otras en derecho público es súper complicada. Bueno, gracias. Pasamos ahora al tercer tema, Muchas gracias. que es la presentación de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Gracias. Daniel, siéntate acá. Sí, para que te veas. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? La idea es que ellos nos hagan preguntas. Ya. Muy atento, entonces. Yo tengo varias preguntas. Dale, Bárbara. Si quieren, parto. Dale. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Bien, aquí viendo esta estrategia que bueno, que ya está viendo la luz. Felicitaciones, todo el trabajo, todo el esfuerzo. Tengo preguntas de distinto tipo y algunos comentarios pequeños, pero dado que esta no es la oportunidad de participar, los quiero decir todos. También los puedo mandar después en el mismo documento, Daniel, por si te sirven.
No necesariamente hay que responderlas todas, pero quiero ir en orden porque las tengo aquí enfrente mío. Y bueno, primero decir que este es un tremendo esfuerzo, cuesta hacer esto. La organización en la que yo trabajo participó apoyando la parte participativa inicial de todo esto, en la parte metodológica, así que conozco ese proceso. Como te digo, un gran esfuerzo y espero que llegue a súper buen término porque es la que nos va a guiar por los próximos años, además que son compromisos formales de nuestro país, así que súper contenta de que esto esté avanzando. Son preguntas generales que tengo acá, un poquito para la maestra, también para ti, Daniel. Es que aquí se habla se pone en el contexto este paquete de decisiones vinculantes que se adoptaron en la COP 15 y mecanismos de movilización de recursos financieros, para todas las cosas que están ahí identificadas. Yo tengo ahí una pregunta de cuáles de estos realmente están implementados y cuáles sirven a Chile y también cómo se acceden a eso. Muchas veces nosotros hemos quedado fuera de algunas de estos paquetes porque somos un país rico en comparación al resto del mundo y me gustaría saber cómo está eso ahora. Si va a haber acceso a algunos financiamientos específicos para la estrategia, considerando la situación económica que tiene Chile. Luego, y esto estoy mirando la primera página de esto, mi sugerencia es que, porque aquí se habla de esta estrategia como una invitación a la acción conjunta, yo conozco al Daniel, es súper cuidadoso en cómo escribe, muy respetuoso, pero creo que esta nueva acuerdo global de Montreal es más que una invitación. O sea, el equivalente a los acuerdos sólidos que se consideran como sólidos en su llamado al Acuerdo de París y por lo tanto creo que también hay que explicitar eso en el wording de la estrategia. Porque si no, yo que he visto los devenires de estrategias anteriores, siempre queda como que esto puede sí, puede que no. O sea, si podemos sí, si podemos no. Y creo que estaría súper bueno aprovechar ese tremendo compromiso que se hizo en Montreal para dejarlo reflejado aquí. A mí me parece importante ir mandando ese mensaje. ¿Ah? Em, Luego tengo una pregunta en relación a que todos sabemos que, y lo acaba de mencionar la ministra en relación a los distintos cuerpos, reglamentos de la ley SBAP, pero sabemos que esta COP de biodiversidad es parte de un ensamble de otros instrumentos. Obviamente lo que es cambio climático, ese es un esfuerzo global que se está haciendo hace rato, ¿no? Por reunir esto de certificación, mismo Ramsar. Entonces, ¿cómo dialogan estos realmente? En el sentido de que esta agenda que es ambiciosa tiene que usar ciertos pivotes para poder avanzar realmente en estos cambios transformadores. Y yo quiero saber si se ha hecho esa evaluación como para poder también intencionar dentro de esta estrategia algunas de esas conexiones. En específico, al menos en lo que a mí me parece relevante, obvio lo que cambio climático, pero también Ramsar y también desertificación son cuestiones súper relevantes de conectar aquí en blanco y negro, en el sentido de que quede explícito de que tenemos que buscar o activar esos puntos de encuentro que desde el punto de vista ecológico están súper claros. Luego, también quiero mencionar algo es muy general, pero que me parece importante decirlo en este grupo, es que hay un énfasis sobredimensionado y que es una cosa histórica, ¿no? Se menciona incluso ahí que los objetivos 30 por 30 en el sentido de alcanzar los porcentajes de protección territorial, pero sabemos que esos objetivos en sí mismos no tienen mucho sentido si no van del apoyo con lo que es conservación efectiva. Y ahí me parece importante aprovechar esta estrategia para avanzar con los compromisos de porcentaje y ponerle el apellido de efectivo que pone un énfasis en lo que es la implementación territorial. Y pienso que sería un desaprovechar esta oportunidad no hacerlo, sobre todo considerando la experiencia chilena, en específico la que tenemos, por ejemplo, en el caso marino, donde en muy poco tiempo pasamos de
prácticamente 0 áreas protegidas marinas a tener casi un 42, 43%, y ahora estamos avanzando al 50%, pero con brechas de implementación que son súper grandes. Entonces, si mantenemos el foco en solamente conseguir esos porcentajes sin dotarlos de las otras partes, se pone complejo, porque van aplazándose los plazos y no salimos de eso. Entonces, eso me parece que también es importante. Yo sugiero hacerlo acá. Em, Sería importante ponerlo, no para nosotros que lo sabemos, pero para los que no están en este diálogo, ¿ya? Em, bueno, hay unos comentarios aquí que a mí me parecen relevantes de avanzar en poner algunos datos si es que se tienen. Por ejemplo, en el análisis de la última estrategia nacional, donde se menciona, y todos sabemos que la implementación fue discreta. Perdón, Bárbara, si puedes repetir esto último, disculpa. Sí, estaba justo esperando. No, en relación que se menciona que la publicación de la última estrategia de biodiversidad, que su implementación fue discreta, entonces, donde hubo un bajo cumplimiento a nivel de las metas, y yo quería saber cuál es ese porcentaje y por qué, cuál es el análisis de por qué no se cumplieron esas metas, para poder abordar o sea, para poder informar esta nueva estrategia con ese conocimiento y abordar esos problemas de manera explícita en esta nueva estrategia. Porque lo que me pasa es que si no seguimos avanzando en comprometer cosas y no entramos en el doble clic de por qué no funcionan. Estamos a la vuelta de la esquina del 30, un poquito más lejano aparece el 50, pero, pero es importante realmente construir sobre el conocimiento del análisis crítico que yo sé que se hizo en relación a la otra estrategia. Estaría bueno visitar por qué eso no ha ocurrido. ¿Ah? Em, Eso me parece relevante. En relación a las presiones y la amenaza a biodiversidad, ahí se hace explícito estos factores que mencionábamos antes. Se mencionan los 5 más relevantes. Y solo quiero que si se puede agregar en relación a la sobreexplotación de recursos. Siempre tenemos en la cabeza lo que son los recursos, la sobreexplotación de recursos marinos, bentónicos o pelágicos, pero esto aplica para ecosistemas terrestres también. Nosotros tenemos en Chile ecosistemas, la estepa fueguina, por ejemplo, que es uno de los 3 ecosistemas más degradados por sobreexplotación ganadera, o sea, degradados de Chile, y su principal causa es sobreexplotación también, sobreexplotación también, y ganadería en específico. Entonces me parece importante ponerlo explícitamente, porque si no tendemos a pensar solamente en sobreexplotación pesquera. Y lo mismo aplica en el caso de ecosistemas terrestres de humedales, donde lo vemos a lo largo de todo Chile, cómo hay sobreexplotación de humedales altoandinos en forma de vega, también por ganadería, y a pesar del tremendo valor que tienen en los aspectos no solo de biodiversidad, sino también de provisión de servicios críticos como el agua, eh, por ejemplo, ¿ya? Em, Eso me parece súper relevante de explicitar. Luego, en relación a la estructura de gobernanza que se muestra aquí, yo tengo algunas preguntas, Daniel, porque a mí me parece que, yo no sé si es así, puede que esté equivocada, pero este comité operativo de biodiversidad o el comité regional de biodiversidad, el operativo, no está anidado con el comité nacional. Eh, Son prácticamente, o sea, son eh, agencias similares, aquí parecen como que son independientes. Me parece que más fidedigno sería poner estas cosas como anidadas, ¿ya? Eh, Eso me parece que es relevante. Eh, Quería sugerir, en el caso de los estándares de conservación, ahí existen estructuras estructuras tipos de gobernanza que pueden ocuparse para inspirar el modelo más, eh, m- m- más efectivo, quizá, más realista también para la gobernanza de la estrategia nacional. Porque a mí me parece que aquí que están estas cosas como todas desconectadas, pero en la realidad no lo están. Y entonces creo que estaría bueno darle quizás una miradita ahí y poder
cotejar a ver si puede mejorar mejor la realidad. Y luego ya entrando a los objetos y a las metas específicas nacionales, tengo un gran comentario que creo que en relación a todos los demás es el más relevante y que se refleja en el objetivo 1, la meta 1, donde se menciona que al año 2030 se protege y se conserva al menos un 30% del área terrestre. Yo sí insisto en que se aplique el apellido de conservación efectiva, ¿ya? Es lo mismo que dije antes, pero creo que debería estar también reflejado acá. Y para eso existen definiciones y existen mecanismos. En relación al punto 1.4, se pone como meta aumentar el 30% de especies clasificadas, el reglamento que vimos recién. Mi sugerencia, no sé si esto es una cosa que lleva realmente a la acción, toda vez que ese proceso de clasificación de especies es quizás de los más sólidos que tiene el ministerio. Tiene mucho tiempo, tiene, no sé, 20 iteraciones, tiene mucha gente que participa, es una cosa que ya funciona. Creo que estaría bueno dejarlo ahí y darle espacio a cosas que más nos lleven a la acción y que sean más novedosas en el caso de las metas nacionales, que finalmente van a concentrar los esfuerzos que siempre son escasos para los próximos años. En relación a la meta 1.5, eh, también en relación va en el sentido que está bien, creo yo, que poner el énfasis en el cumplimiento, pero aquí me pregunto, ¿cuánto nos dice la experiencia respecto a los planes que ya han sido creados? O sea, mejor dicho, de las especies clasificadas, ¿cuántas están en amenaza? ¿Cuántas tienen planes? ¿Y cuántas de esas realmente tienen porcentaje de avance en este día? O sea, al día de hoy. Me parece importante tener ese dato para poder sostener este 50% de meta al 2030. No tengo mucho conocimiento y yo puedo estar 100% equivocada, de que se haya avanzado a una tasa tan rápida de que podamos cumplir esa meta. Entonces yo la entiendo. A mí me gusta esa meta, pero me gustaría saber cuál es realmente la base de información respecto a lo que hemos desarrollado en los últimos años. A ver si se puede sustentar. ¿Mm? Em, Tengo la pregunta en el punto 1.6 que se menciona el 50% de las especies que cuenten con plan de recuperación respecto al año que tenemos hoy día. Me pregunto ¿por qué no podemos pedir que todas tengan, como ocurre con las áreas protegidas? Yo sé que son muchos más y todo, pero capaz que nos llame a hacer economías de escala y hacer planes integrados para grupos, para clústeres, para De la mitad. zonas, dado que las amenazas son compartidas. ¿Mm? Eso me parece que es una pregunta. Eh, y en el punto 7, ahí no sé de qué se refiere con el inventario de ecosistemas terrestres. No entiendo eh, cómo dialoga esto con el proceso de clasificación de ecosistemas que sabemos que va a tomar algún tiempo para los ecosistemas terrestres, marinos y de aguas continentales, que son todos distintos. No sé cómo lo ven ustedes que va a dialogar con ese proceso, porque podemos tener muchos inventarios, ¿ya? Nosotros lo hemos visto en el caso de las turberas, donde se puede tomar una foto satelital, hacer cierto inventario, pero si no conectamos esto realmente con la clasificación de ecosistemas, va a ser poco útil para realmente gestionar su conservación, y entender la especificidad de los procesos de deterioro y hacer estrategias que sean efectivas. Entonces, am, yo pondría énfasis más que en el inventario, que es una cosa más administrativa, en avanzar y fortalecer el proceso de clasificación de ecosistemas, que es una pieza faltante para esta estrategia, pero también para otras cosas, como la que estábamos hablando antes, de los pagos por contribuciones, para los procesos de restauración de ecosistemas, también para lo que tiene que ver con la contabilidad de capital natural. Entonces, querría saber qué es lo que están pensando ahí y cómo conectar unos con otros. Em, en relación, también tenía esta pregunta, la misma pregunta para todos, ¿no? En relación a la meta del 30%, a la 1.9, de que el 30% del áreas declaradas inicien proceso de restauración ecológica.
yo querría preguntar cuántos planes realmente de restauración existen y si su foco es en qué, en ecosistema, en región, en comuna, para poder definir el alcance, para poder después definir metas específicas que nos permitan evaluar de manera más certera su avance. Ahí yo me pierdo un poco porque yo sé que hay unos GEFES que están andando. Nosotros hemos desarrollado planes específicos de restauración, por ejemplo, a través de eliminación de especies exóticas, pero no se han implementado ninguno, entonces a lo mejor tengo una mirada más sesgada, ¿ya? Y lo mismo aplica en relación a la escala, la planificación ecológica, la meta 1.10 que se pone aquí al 2030. Y a qué escala se está pensando eso y me gustaría ver si esto se puede conectar justamente con los procesos productivos que están en desarrollo. Uno de esos es el proceso de hidrógeno, donde una de las falencias que nosotros hemos visto en ese proceso es que no hay planificación ecológica en la región y esto entonces levanta una serie de, em, de espacios de fricción entre las comunidades, entre los actores territoriales. em, lo vemos incluso con centros de investigación que tienen instalado a 100 metros. eh, no estoy hablando de la región de Magallanes, estoy hablando de otras partes de Chile donde se instalan desarrollos de energía, que es súper importante, energía verde, em, pero que se instalan cerca de otras cosas. Entonces me parece interesante aprovechar esto, de definir a qué escala se puede hacer, priorizar algunas cosas, algunas áreas, pero sobre todo conectarlo con las cosas que sí tenemos que desarrollar con urgencia. Uy, justo se salió la hora. Ya. Carlos, te escuchamos a ti por mientras. ¿Y quién más pidió la mano? Solo Carlos. No, Y la Carlos. Constanza. Y Constanza después, ya. Bien, gracias, ministra. Mm. Sí, yo, bueno, voy a tratar de ser breve. Me caí, parece. Sí, sí, te caíste. Y le había dado la palabra a Carlos por si mientras volvías, pero dale. Volvió a caerse. Yo le escribo tu... Ujú. Carlos. Ya, ok, breve. Bueno, gracias por la oportunidad de mirar la propuesta de actualización y de escuchar y ver la presentación. Eh, bueno, un primer comentario que tengo yo, hay una cosa que yo he hecho de menos en este documento, dado que es una actualización de una estrategia, digamos, ¿no? Y cuando hay una actualización, entonces de inmediato yo pienso que sería apropiado que existiera una especie de situación diagnóstica en el informe, ¿no? O sea, hay una estrategia que está vigente sin actualización, digamos, y entonces la actualización, la propuesta de actualización está basada en un examen, un análisis crítico que se hace sobre lo que ha sido la ejecución de la estrategia vigente, digamos. Y esa parte yo la he hecho de menos, digamos, ¿no? Porque, y me parece que es útil porque puede servir para fundamentar las modificaciones que existen y para informar sobre cuáles son las modificaciones. Una cuestión que no me queda claro es dónde, por ejemplo, dónde están los cambios, ¿no? Cuando esta actualización involucra modificaciones, cambios, no soy capaz de leer cuáles son los cambios más fundamentales y por qué se hacen esas modificaciones. Eh, entonces, ese es como un primer punto. La estrategia o la propuesta de actualización tiene 5 objetivos y 40 metas. Eso es una enorme cantidad de metas y las metas además varían temporalmente, ¿verdad? Hay metas al 2026, al 2027, al 2030. Y entonces yo sospecharía que esta actualización quizás tiene que ver con cuánto se ha avanzado en algunas áreas, digamos, o cuánto se ha dejado de avanzar y, en fin, por eso insisto en que la especie de análisis crítico de lo realizado podría servir para entender mejor cuáles son los fundamentos de esta actualización. Eh, lo, lo- lo siguiente que quería plantear es que yo echo de menos, dado que es una estrategia, ¿verdad? Entonces, aquí hay objetivos, hay metas, uno puede entender que asociado a esto se van a realizar acciones,
pero no identifico, no logro identificar, bueno, quiénes son los responsables, ¿no? Y me parece que eso es parte importante de una estrategia, ¿no? ¿Quiénes son responsables? ¿Qué unidades son responsables? Y si se requieren recursos para que esto sea realidad, digamos, ¿no? Entonces, alguna idea de lo que me gustaría ver a mí serían objetivos, acciones, metas responsables, los plazos y recursos necesarios, ¿sí? Para que esto se haga realidad. Eh, y dos cosas más pequeñas adicionales quería mencionar. En la presentación hay un esquema de un Comité Operativo Nacional de Biodiversidad y una cuestión que me llama la atención es que tiene muchas ventanillas del Estado. Y quería preguntar cómo funciona eso realmente y si tiene alguna evaluación. Y si eso es parte, podría ser parte de esta actualización, digamos, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que se hace sobre un Estado que tiene distintas ventanillas y que requiere mucha coordinación? Y si eso va a seguir como ha funcionado hasta ahora, ha funcionado bien, no ha funcionado bien, en fin. Em, ok, creo que lo dejo hasta ahí. Gracias. Gracias, Carlos. Perdona, Bárbara, quisieras terminar. Disculpen, que primero que Solo- haya dado la lata y segundo que me caí. Tengo 4 Sí. comentarios más para terminar mis comentarios. Después te los puedo mandar si quieres. Uno se refiere a el que estaba terminando de decir en realidad al punto 1.10, que es relevante conectar esto con desarrollo urgentes que tenemos en el país, por ejemplo, de energías renovables, y creo que la planificación ecológica tiene que estar de alguna forma conectada con eso. Eso es una cosa. Lo otro que quería decir en relación al punto 12 y 1.12 es que se comprometen aquí planes, ¿ya? Y yo pienso que el llamado, y estoy certera, o sea, cierta de aquello, el llamado de Cumming es a la acción, a la acción. Y nosotros tenemos muchos planes hechos, de muchos tipos. Entonces, comprometer al 2030 más planes sin avanzar, al menos en empujar la implementación de alguno de ellos, me parece que es súper relevante. Esto, nuevamente digo, es una pérdida de oportunidad no hacer esa distinción en esta nueva estrategia. Esto no es un camino lineal. No vamos a terminar de hacer los planes para las mil y tantas especies exóticas que tenemos en Chile y después ponernos a realmente invertir en sacarlas, porque no nos dan los tiempos. Y al mismo tiempo tenemos comunidades eh, muy complejas de gente en los territorios, con investigadores, con el Estado, con gobiernos regionales, que han invertido con platas del GIEF, que han invertido en hacer estos planes de especies exóticas, control, erradicación y que tenemos que poner en práctica. Entonces no veo ese llamado a la puesta en práctica acá y creo que hay que hacerlo. En el punto 4, número 32, aquí se menciona el tema del financiamiento para aumentar la inversión en biodiversidad, que sabemos que es un tema muy delicado en nuestro país. Pero yo tengo una pregunta a ti, Daniel, acá en relación a el gasto efectivo fiscal, eh, los criterios. O sea, esto no es materia de estudio de Biofin. Biofin lleva varias iteraciones, entonces esos criterios no están ya determinados de alguna forma y no podemos usarlos justamente como pivote para ya comenzar a transformar estos gastos y dirigirlos a biodiversidad. Ese es el llamado global de la estrategia, o sea, a nivel global de Cumin. Entonces, me parece, es una pregunta que tengo abierta, porque si vamos a seguir haciendo estudios con Biofin para poder saber dónde tenemos que mover las teclas, no nos van a dar los tiempos. Y lo último, una pregunta específica en relación al punto 38, 538 de divulgar y fortalecer el conocimiento y los saberes. Ahí se menciona que se iniciará una evaluación de la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios a nivel nacional. Eso no sé a qué se refiere exactamente. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué se espera lograr con esto? Y si se puede explicar un poquito. Gracias. Gracias, Bárbara. Constanza. Muchas gracias. Algo breve, igual sumado como al contexto que ha dado Bárbara también, respecto a profundizar un poco en los temas que se hablan más específicos a ecología, a qué entornos estamos haciendo referencia.
Creo que un poco también en el tono que hablaba de la presentación de la idea de enriquecer el documento y la visión que tiene esta estrategia, es que se hace mucha énfasis al tema del agua, pero a manera muy general, como cómo vamos a cuidar el agua para el suministro humano sobre todo, pero no se hace referencia, por ejemplo, de dónde viene esa agua, cuáles son, por ejemplo, en ese caso, el estado actual de ríos, glaciares, etcétera, y otras fuentes de agua más allá de humedales, que sí se hace como una mención más específica a qué es un humedal, cuántos hay protegidos, etcétera. Entonces pienso que por lo relevante de la temática, creo que también sería bueno incorporar un poco más de profundidad en cómo se explica y qué se entiende por el agua que se va a cuidar y proteger en esta estrategia. Eso, muchas gracias. Ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias por las consultas. Eh, son bastantes. Yo creo que voy a tomar las de Bárbara primero, que refiriéndome a lo siguiente, la estrategia es un documento que está en consulta, por lo tanto es un documento susceptible de tener mejoras, ¿cierto? Y por lo tanto, bienvenidas las observaciones y varios de los puntos que ustedes han señalado, es bueno que nos lo hagan llegar para que podamos capturarlo de manera más precisa. Sin perjuicio de eso, les comento algunas cosas generales como que creo que son bastante transversales. Una, preferido esto, por ejemplo, la posibilidad de incluir en los antecedentes algunos elementos que ayudan a entender el empalme entre la estrategia 2017-2030 y esta estrategia que está ahora en consulta. Tomamos el punto, vamos a ver qué se puede destacar ahí. Solamente sí mencionar que hay un par de puntos que han sido bien comentados, que son muy nítidos, y que no tienen tanto que ver con el desempeño de la estrategia, sino con un cambio en el escenario, que es justamente el marco Kunming-Montreal, que es de diciembre del 2022, que es un elemento que en el fondo cambia el plan estratégico global, es una forzante global, y otro elemento es el de la ley 21.600, ¿cierto?, que también introduce un escenario nuevo. Bueno, esos dos elementos habría que mencionarlos quizás más, pero también agregar estos elementos de, bueno, en qué iba la estrategia. Pero no es que la estrategia fuera, la 2017-2030, fuera necesariamente desperfilada en relación con esta, sino que en el camino también ocurrieron estos cambios. Entonces, hay algunas cosas que son de continuidad y ahí vamos a ver cómo se puede hacer eso para que quede bien relatado en el documento y se entienda mejor también que no es que estemos reemplazando la estrategia porque no estaba funcionando o algo así, porque había una evaluación de ella que no estaba dando resultados, porque hay varias cosas de esa estrategia que sí estaban dando resultados. Y bueno, alguna expresión de ella tiene que ver, por ejemplo, con la propia ley 21.600, y hay otros elementos más que estaban ahí. No me detengo en eso porque creo que más bien se puede mencionar algunos de esos aspectos en el documento mismo. Pero sí recojo el punto. Después, Bárbara, mencionaste varias cosas en varias metas que yo me parece que son bastante atendibles. Te fuiste como en orden de las metas de la 30-30 y fuiste como resaltando algunas observaciones en varias de ellas. Me detengo en algunas y la 30 que mencionabas tú, que tiene que haber no solo protección, sino enfatizar también en el aspecto de protección efectiva, y ese elemento está resaltado en la segunda meta, que habla de los planes de manejo. Si bien, de todas formas, tomo también ese comentario tuyo de cuál es el alcance de esos efectivos, digamos.
¿ya? Pero sí hay una mención en la segunda meta que respecto a que las áreas protegidas tienen que tener este plan de manejo. Y también aprovecho de enfatizar en otro punto que señalaste, que aquí se está considerando tanto las áreas terrestres como la marino-costera, se están considerando el conjunto de áreas, ¿ya? Ahora cada una de ellas tiene sus particularidades y la bajada de eso hay que hacerla con mayor precisión en el contexto de un plan de acción, porque a este nivel es más bien ser marcar un enunciado genérico que permita después hacerlo más específico en el plan de acción, ¿ya? Y allí, por lo tanto, tendrá que verse con más detalle cómo esta protección y cómo esta efectividad puede tomar una expresión más concreta. Voy a revisar algunos otros puntos que tú comentaste por acá. Preguntabas, por ejemplo, por los temas de especies. Sí, comentarte ahí que esto se revisó bien cuidadosamente con los colegas de especies y que los valores o las metas, el alcance de la meta que está propuesto tiene que ver, claro, con los esfuerzos que se han realizado y con la posibilidad también de proyectar esos esfuerzos, pero considerando también un escenario nuevo, pero también teniendo en cuenta que este escenario está en despliegue, o sea que no es de aquí al 2030. Todavía el servicio tiene que tomar, terminar de fortalecerse, consolidarse, en fin, y esto está pensado de esa forma, de una aspiración, pero tomando en cuenta también este escenario institucional en construcción y en consolidación. Pero son valores que han sido muy reflexionados por los colegas de ese departamento. También relativo al tema de inventario. El inventario es algo que viene por la ley 21.600, que hace una distinción entre lo que es inventario y lo que es clasificación. ¿No? Y yo entiendo muy bien el punto que tú planteas de optimizar en ese inventario la noción de clasificación de ecosistemas, en el entendido que es como funcionalmente muy útil a varios procesos, y por lo tanto, en lugar de abordar el inventario de cualquier forma, partir abordándolo como buscando una relación con lo que es la clasificación de ecosistemas. Ahí es un punto interesante. También hay que ver qué es lo que el propio servicio tiene también que decir sobre esta materia, pero sí me parece un punto interesante que tenemos que reflexionar un poco acá, cómo podemos afinar eso, darle un mayor valor a este tema de clasificación de ecosistemas acá. A ver, algunos otros puntos que hayas mencionado. Respecto de lo que mencionaste sobre áreas degradadas, ¿no? Claro, acá también esto es de la ley 21.600. Las áreas degradadas a las cuales se está refiriendo acá son las áreas declaradas degradadas en virtud de la ley 21.600. Por lo tanto, todavía no se ha declarado ninguna porque no hay aún un reglamento al respecto. Y la restauración ecológica se refiere a los planes de restauración ecológica que también son en virtud de ese reglamento que debe todavía normarse. Por lo tanto, acá no hay todavía como una historia previa al respecto, sino que es una historia por desarrollarse, y esto es como para poner el acento en ese instrumento. Sin perjuicio de ello, es cierto que hay otro tipo de áreas que están con algún nivel de degradación, que son distintas de estas que son declaradas y que entran por el plan de restauración y que están capturadas en otras metas. Por ejemplo, la meta del 1.000.000 de hectáreas incorporada al proceso de restauración, que es una meta anterior a esa, incorpora este otro tipo de áreas más territoriales, de paisaje más amplio, que estas que son declaradas. Entonces son como dos enfoques que es uno más amplio y el otro es más normado, más específico. Respecto a la planificación ecológica y lo que tú mencionas de los proyectos, lo importante que es este instrumento para los proyectos de desarrollo, para que estos proyectos estén informados respecto de los valores de biodiversidad en el territorio y lo importante de la escala, ¿no? Y claro, comentarte respecto a eso, que también es un punto que nosotros hemos visto y por supuesto que estamos aspirando a que sea la escala del mayor detalle posible,
también dependiendo de la información y de que se pueda tener disponible para hacer estos trabajos. Una aspiración, esto es solamente una aspiración, hay que ver después si esto tiene viabilidad, pero teóricamente el orden 1 a 25.000 de ese orden podría ser, si es que las condiciones están dadas, que es una escala ya lo suficientemente interesante como para poder observar los cruces y entre distintos tipos de iniciativas a nivel territorial. De modo que ahí no está acá mencionado porque es un aspecto muy específico y un aspecto que hay que entender más en un plan de trabajo, ¿no? En un plan de acción, pero sí es un elemento que está tenido en cuenta y se sabe que es muy relevante. ¿Qué otras cosas más? Detenerme en... Claro, no sé, ya a lo de gasto, no sé si tú te referiste a gasto efectivo fiscal. Anoté otras cosas más, pero me voy a esta de gasto efectivo fiscal. Bueno, va a haber un estudio en el marco del GEF, con el GEF PNUD, que se está trabajando, con apoyo PNUD estamos trabajando estos temas. Y obviamente que la información previa de lo que se trabajó con Biofin sigue estando. Es cierto que hay una actualización desde aquellos años a la fecha que es necesario quizás volver a mirar, pero la idea no es partir de nuevo, sino apoyarse en los esfuerzos ya realizados. Entonces, vamos a ver de todas formas este punto, Bárbara, de modo de no caer de nuevo en un loop de volver a hacer cosas que están hechas, sino de avanzar sobre lo que ya existe. Pero esa ha sido la idea también, de hacerlo de esa manera. Mencionaste otros puntos que vuelvo a ellos, sobre, por ejemplo, la sinergia entre las convenciones, de modo de hacer más, de optimizar las metas que se planteen, de buscar un mayor diálogo entre ellas. Esto es algo que nosotros estamos buscando hace un tiempo y que se ha venido consolidando, y con el apoyo también de la Ley Marco de Cambio Climático. Ahí francamente se han ido buscando puentes. Y en los NDC hay una expresión de ello, pero también en metas de esta estrategia están también tomando en cuenta, y han participado acá también colegas de cambio climático. De hecho, el propio plan de adaptación al cambio climático en biodiversidad, que es otro instrumento, ¿ya?, también tiene una retroalimentación con esto. Y el propio plan de restauración también. Entonces, se está buscando que esto no sean como puros instrumentos dispersos, sino que haya un cierto tejido coherente entre ellos y una retroalimentación sinérgica. Eso. No sé si me faltó algo, probablemente sí, pero me excuso si es así porque eran bastantes cosas. Y claro, respecto de lo que voy a ir un poco a lo que mencionó Carlos. Me tengo que ir. Sí, yo termino acá con María José, terminamos entonces a responder estas preguntas. ¿Lo me dices tú? O sea, tiene que... ¿Sí? Sí. ¿Tengo que terminar? Ya. Ya, ok. Entonces, no sé si tienen un minuto. O sea, Bárbara, responde, pero Bárbara, tú dijiste que nos ibas a mandar, ¿verdad? Algunos de los comentarios los tienes por escrito, así nosotros podemos asegurarnos de que en la propuesta del proyecto definitivo queden incorporados todos tus comentarios, pero si brevemente pudieras referirte a lo que mencionó Carlos y Constanza también. Sí, bueno, lo que mencionó Carlos de alguna forma ya lo abordé, porque en esto como del empalme de la estrategia, eso ya sí que creo que está comentado ya. Respecto a lo que dijo Constanza, sí, esto de poner también el acento no solo en los humedales, sino que mencionaba ya que los humedales vienen hay glaciares, hay ríos, hay otro tipo de cuerpos de agua que habría que también ver cómo puede eso ser relevado de alguna forma. Entonces, por el momento lo dejamos como tomado, como capturado eso, para ver cómo podemos de alguna forma incluirlo en el documento, poner algún énfasis. Pero eso es lo que podría decir por ahora en honor también al tiempo, y gracias por su atención.
Ya, muchas gracias. Al final nos demoramos igual más de tanto, porque fue el tercer instrumento el que captó mayor interés. Así que yo les quisiera agradecer. Quería hacer yo un comentario y quería dejarles una pregunta igual. Un comentario, Pilar, con respecto a tu solicitud. De que en los proyectos que van a consulta pública estuviesen siempre incluidos los vistos y los considerando. Yo pregunté porque tú lo has mencionado varias veces y yo entiendo de que hay es importante que los documentos que van a consulta pública, más allá de ustedes, uno puede entender qué es lo que está en consulta, ¿verdad? Para que esa participación ciudadana, que busca la participación ciudadana, pueda ser efectiva. Y para eso uno tiene que entender de qué es lo que me están consultando. Y en ese sentido yo entiendo de que los vistos y los considerando en un documento formal ayudan a entender la motivación, el contexto del instrumento que se está elaborando. Ahora, lo que me dicen de jurídica es que para el anteproyecto no tenemos la obligación de que el acto administrativo esté completo como un decreto, que en algunos casos está escrito así, pero en otros casos no está escrito así. Que la obligación es que esté la resolución de inicio, el instrumento y que en todos los casos, de todas maneras, para que sí el objetivo de que los instrumentos uno pueda entender de qué se trata, hay una minuta explicativa y que ese es el estándar que vamos a tener. Es decir, que tanto para ustedes como para la ciudadana va a estar el instrumento, la resolución de inicio, que igual tiene de alguna manera un poco la motivación del instrumento, y la minuta explicativa, ¿ya? Ese es el estándar. En algunos casos va a estar con los vistos y los considerando, pero en otros casos simplemente no se logra llegar. ¿Ya? Ya. Y eso como para aclarar, esa es la respuesta formal del Ministerio. Y lo otro, no sé si hay algún comentario muy rápido, breve, sobre este nuevo formato del Consejo. A ver, yo creo que Agotador. Perdón, parece que van a tener que levantar la manito para ver quién habla primero. Carlos. Y muy breve, yo iba a decir que yo estaba escéptico cuando me informé de esto, pero me parece que funciona, digamos, ¿no? Y Ya. digámoslo así, digamos, somos más productivos por el mismo precio. Sí. Así lo veo yo también. Yo era menos. Claro, pero vamos a tener menos sesiones. Así que en ese sentido ocupamos mejor su tiempo. Ya, Pilar. no, ahí con respecto a la metodología, a mí me parece adecuada, pero igual encuentro que ponerle 3 temas depende también de la extensión de aquellos temas, porque por ejemplo la estrategia era bien larga, entonces uno como... Igual es difícil anticipar la cantidad de comentarios, pero por eso como... No hay más tiempo para ponerlos en otro momento. Sí. Mm. No, era como una sugerencia de que si queríamos hacerlo más corto, como que no salió tanto, pero quizás es como cómo se juntan los temas y también por los tiempos. Y le agradezco, ministra, como la gestión de la consulta con jurídico. Nosotros clásicos somos dos abogados, 3 opiniones. Les pasa siempre a todos. Yo la verdad no estoy de acuerdo, me parece lamentable también con los estándares de Escazú que se señale eso. Como que ahí se me rompe un poco el corazón, pero bueno, ya. Es como, le agradezco igual la gestión de la consulta, pero en términos legales tampoco estoy muy de acuerdo. Y no somos los únicos, por si acaso, pero eso. Así que, pero muchas gracias. Okay. Ya. Ya, pues, muchas gracias. Nos vemos entonces en un tiempo más. Bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, Daniel. No, gracias.